Hola, muy buenas noches. Aquí estamos un día más, un lunes más, para, bueno, como siempre, tratar de algún tema que pueda ayudar, bueno, pues a crecer como personas, a ampliar nuestros conocimientos, todo aquello que pueda servir, pues para que cada día seamos un poco más felices. Hoy nos acompaña, pues, Ángel, Iris, Miriam y yo mismo, que soy Rafa. En la realización hoy pues está Raúl y como siempre al sonido Pablo. Y tenemos también ahí un poco de público, no mucho hoy, pero bueno, alguno habrá que alguna cosa pueda expresar y demás. Bueno, pues hoy vamos a hablar sobre todo del tema de la educación en sus distintos modelos. Vamos a tener un invitado, que es que antes no se puede conectar, es concretamente Luisma Martínez, y es profesor de la universidad y es escritor también. Entre ellos, bueno, pues quizás de lo que va más la cosa de hoy, educación sensible y pedagogía de nosotros, ¿no? Bueno, pues cuando queráis empezamos. Ángel está precisamente hoy pues, porque ha sido alumno suyo, ¿no? Pues cuéntanos Más un o poco menos. tú, nos introduces también a este asunto. Técnicamente no fui alumno suyo. Lo encontré. Bueno, cuando yo hice el TFG, el trabajo fin de carrera, hice un trabajo sobre la relación que tenía el maestro con el alumno, ¿no? Sobre ese lazo o esa unión que podían alcanzar el maestro y el alumno. Y me recomendaron a este profesor porque estaba más enterado del tema y tenía más. Se había especializado más. Y me topé pues con el tema que probablemente nos cuente hoy, que es lo de la educación sensible, ¿no? ¿Y qué es lo que cuenta? Vamos, lo que yo he entendido, porque luego él nos contará, supongo que más detalladamente, todo lo que. Todas las partes, ¿no? De la educación sensible. Pero al final es como una respuesta. A ver, siempre acabamos echando las culpas de los traumas y de las dificultades que tenemos, pues como a la educación, como si fuera una entidad superior. Es que las cosas van mal en la sociedad, es un problema de educación, ¿no? Y esto es un poco como la contrapartida, ¿vale? ¿Qué podemos hacer en educación que, que nos ayude a superar todas esas dificultades? Y es un poco también una contrapartida al modelo educativo que hay tradicionalmente, que vamos a decir que es un modelo educativo marcado por objetivos. No, al final tenemos una serie de futuros profesionales o una serie de alumnos que van a pasar por un proceso educativo que los va a llevar a conseguir unas ciertas metas que el propio sistema económico y el propio sistema productivo y laboral ha marcado. Es decir, un niño entra en el colegio y todo el programa educativo que va a recorrer está puesto en que el día cuando cumpla 18, 20, 25 años, pues sea un buen profesional, por ejemplo, de la salud. ¿Qué ocurre y por qué sale este profesor? Pues porque este sistema es bueno para algunos. Es bueno para el que es capaz de adaptarse a todo esto que exige estos modelos educativos. Y lo que propone este modelo de educación sensible, o por lo menos así, como lo he entendido yo, es que antes de lanzarse a establecer un programa educativo que eh, prácticamente dirija la vida de la persona, lo que hay que educar es precisamente la sensibilidad del maestro. Es decir, la capacidad del maestro a escuchar, a empatizar y a comprender cuáles son las cosas que son genuinas de la persona a la que está educando. Y es un poco como, pues eso, una reivindicación de, a lo mejor nos estamos dejando por el camino el hecho de ser sensibles con los alumnos, de escuchar o de entender qué es genuinamente suyo y cómo podemos potenciar con lo que ya viene, que es, que, al final cada persona es un mundo, ¿sabes? Y yo creo que lo propone un poco en esa dirección. No sé qué opináis vosotros de cómo es el modelo educativo, si tenéis. Bueno, yo soy profe de infantil, tú eres profe de primaria, Miren es profe de infantil. No ejerzo de infantil, pero Bueno, sí. no sé si vosotros habéis tenido esa experiencia también algunas veces en las aulas de. Es que al final le tengo que enseñar a los niños una serie de contenidos que no le vienen ni en tiempo ni en forma a este niño de ninguna manera. O sea, yo te doy totalmente la razón. Veo que es muy difícil hacer lo contrario. Pero no sé si lo que tu profesor propone es que la formación la recibamos el profesor
y luego a su vez se nos permite hacer algo diferente, porque si el cambio está en que tú haces que el profesor adquiera esa sensibilidad, cosa que no tenemos, o sea, al salir de la carrera eso no se nos ha enseñado, no es un objetivo nuestro, por lo tanto, luego yo no voy a ser una persona que por mucho que incluso tenga que aplicarlo en mi día a día, vaya a ser capaz de. O sea, creo que ninguna persona que ha salido de mi carrera es sensible. O sea, tiene esa capacidad de escucha, de comprensión, de armonizar las situaciones, de... No, no lo creo. Y aún así, aunque luches por ser una persona que tú en ti mismo no tengas, que primero eso hay que conseguirlo y si lo has conseguido, chapó, pero luego hay que ponerlo delante de 20 niños o 20 y pico que son cada uno de su madre y de su padre, tienen una situación distinta y tienes que conjugarlo además con los objetivos que has dicho. Entonces tampoco sé si te he entendido bien en el sentido de que nos darían como otro tiempo aparte a nosotros como para sensibilizar a esa clase, que sería lo idóneo, ¿no? O sea, en cuanto tú tienes a unas personas que al menos son capaces de... O sea, yo, por ejemplo, es que tengo el caso ahora mismo de una clase que solamente discute y solamente son capaces de lanzarse mierda los unos a los otros. Es como, pero ¿os podéis decir algo positivo entre vosotros? Que es que no estamos aquí para recalcar lo mal que fulanito se ha sentado o cuánto ha hablado fulanita. Es como, por favor, pero claro, yo le digo eso y luego me lo aplico a mi vida y tú eres capaz contigo misma. Si cada vez que haces una cosa dices, joder, Iris, es que si hubieses tenido mucho más cuidado, ¿cómo no voy a pretender que un niño lo haga si yo misma no lo hago? Pero aún así, yo no tengo el tiempo como para dedicarles a ellos y que adquieran esa competencia, porque hay una lista de objetivos, como tú has dicho, que no llego. Si hago ese trabajo, no llego al otro. En cualquier caso, no lo sé si solamente vamos a hablar de la educación formal o también vamos a hablar de la educación general. Esto que plantea este profesor yo creo que es aplicable a la educación en general. O sea, sí que es verdad que él Claro. viene de una rama más formal, pero yo creo que se plantea de una manera horizontal. Es decir, siempre que tú estás pretendiendo enseñar algo, puedes hacerlo o instruyendo o comprendiendo a la persona a la que quieres enseñar Claro. algo y sensibilizando con ella. De Es alguna que manera. a eso es a lo que me refería, ¿no? Es decir, en este caso, más que profesor-alumno, tenemos que plantear entonces educador-educando. Sí, sí. ¿Para qué? Pues para que se entienda que cualquier persona, en este caso casi siempre cuando estamos hablando, siempre hablamos de niños, ¿no? Porque son los que empiezan a recibir educación, tiene esa realidad. Es decir, que allá por donde anda, allá por donde con la persona que se relaciona, recibe de algún modo una educación. O bueno, por lo menos recibe una serie de estímulos, de expresiones que van creando su educativa, ¿no? Y luego, por supuesto, también está lo que es ya propiamente la educación formal, es decir, la que se va al colegio o al instituto y que, lógicamente, pues hay unos profesores, tienes unas horas, por narices que tienes que estar allí. Entonces, bueno, pero en definitiva, esto que se ha planteado, ¿no? De joder, que se hace, cómo se educa, si por objetivos o más por empatía o por compasión, que sería más desde el amor, que esto es una cosa que ya quizá hemos planteado a veces, da igual, es decir, es muy amplio. Yo entiendo que el profesor, como tú estabas diciendo ahora mismo, pues a lo mejor tiene unos objetivos que también habría que planteárselo, ¿no? A ver, como todo, tendría que haber un diálogo, un debate interesante y profundo sobre qué es lo que realmente merece la pena educar y qué es lo que merece la pena, qué es lo que es secundario, ¿no? Para educar. Pero, como tú dices, pues claro, si el niño ya viene, de algún modo tiene una educación que no es solo lo que puede tener de forma formal dentro del colegio, ¿no? Que puede ser por eso, oye, que tienes que saber unos objetivos, que tienes que tener, no que sé, una escritura, tienes que tener unos conocimientos que luego se te van a preguntar a través de un examen o lo que sea, sino que ese niño pues ya trae una realidad, ¿no? Social, relacional, como siempre decimos, de autoestima o de baja autoestima o de alta autoestima bueno, todas estas cosas que ya hemos estado hablando en tantas y tantas de nuestros directos, ¿no? Claro, se choca ahí. O sea, creo que es un tinglao tremendo que se genera. Ellos, a lo mejor, pues no sé qué se pretende,
No sé si hay también un consenso, y digo que no lo sé, porque no he estado, entre el profesorado, entre el colegio, como para decir, vamos a crear este modelo. Con lo cual, claro, es un problema, porque entonces cada profesor tiene su, yo qué sé, pues, Librillo. Cada maestro. sí, me hace el brillo, pero más bien parece que es su feudo, ¿no? Como diciendo, bueno, esto es lo que yo y ya de aquí nadie me mueve. Entonces, bueno, pues lo que os digo, creo que falta un gran debate para que realmente la educación, que es una cosa muy amplia y que de algún modo todo niño, pero toda persona, seguimos constantemente educándonos allá por donde vamos, porque, insisto, recibimos estímulos y los estímulos esos nos crean una personalidad que a su vez nos crean unos gestos, unas actitudes, etcétera, etcétera. Pero es que entonces a mí ahí se me genera la duda de quién educa, porque tú dices todo el mundo. O sea, vale, todo el mundo educa valores, pero yo, por ejemplo, o sea, me choca un poco más en cuanto a, vale, quién enseña, o sea, y quién educa. Es como que para mí sí que existe mucho esa diferencia, porque no es lo mismo educar que enseñar esos objetivos. Creo que ojalá se pudiese hacer a la vez, pero creo que hay mucha más educación que hacer en casa, hay muchas más posibilidades de educar en casa o en una asociación como estamos nosotros, creo que hay muchas más que las que hay en el colegio por falta de horas, ¿eh? O sea, por los objetivos. Y ojalá fuese diferente porque creo que hay muchos niños que vienen con situaciones muy malas. Pero para poder cambiar eso, o sea, es como la comida y el gimnasio. La comida es el 20%, el gimnasio es todo lo demás. Un par de cosillas ahí, ya que hablas de esto. Primero con la educación. Creo que hemos desvirtuado mucho lo que significa la educación. Todo el mundo se siente como yo educo y tú preguntas a cualquier padre y cualquier padre te dice que educa a su hijo de la mejor manera. Y resulta que cada uno sale como le da la gana. Hay unos que muy bien y otros terrible. Yo creo que educar como tal, si hacemos caso un poco al origen de lo que significa educar, implica que hay una intención de educar, no te sale por casualidad, tú quieres educar y que lo que generas en el niño es algo que es realmente bueno para el niño. No realmente bueno para que el adulto mantenga su estatus o mantenga el control que tiene sobre el niño o mantenga las expectativas sobre el niño, sino que es realmente bueno para el niño. Y eso es lo que creo, que genuinamente es educar. Y luego la otra cosa se me ha olvidado. Pero creo que iba por el tiro de... No se trata tanto de confrontar los objetivos a una manera de educar, porque al final tú tienes un niño en el colegio y ese niño ves que puedes ser capaz de leer y tu objetivo es que lea, porque es bueno para el niño aprender a leer. Y eso es educar para ti. Eso es un objetivo. El problema de los objetivos y el problema de la falta de sensibilidad es que, y lo vivimos mucho entre los de infantil y los de primaria, es todos los niños tienen que saber leer cuando tengan 6 años. Eso es cuando has metido un objetivo general sin ser sensible a la distinta situación de cada niño. Y eso es donde los profesores, sobre todo en ese ejemplo, los de primaria con los de infantil, tenemos nuestros egos, ¿no? Es que Sí. si el niño no sabe leer es por tu culpa. Es porque no has hecho nada, Es porque no has hecho porque nada. solamente pintan y colorean en infantil y todavía siguen en el patio y los de primaria miran por la ventana, siguen en el patio y yo sí, es que son unos bebés, no podemos hacer nada. Y es ahí en ese ego, en ese choque de egos, cuando se pierde la sensibilidad. Es decir, Claro. pero es que hay niños, es que a lo mejor el de infantil te diría, pero perdona, es que mi trabajo no es solo que aprende a leer, mi trabajo son muchas otras cosas. Y además este niño no estaba preparado en este momento para leer. ¿Sabes? Y al final se genera una discusión, un choque, que es totalmente, pues eso es lo que digo, el ego de los maestros, más que la capacidad de ponerse en la situación del niño. Que al final es lo que buscamos, ¿no? Si queremos cambiar el modelo, es lo que hacia donde deberíamos ir. Es que aquí, a ver, a mí también me sale mi ego. O sea, yo ahí, o sea, lo noto que lo que pienso es, sí, pero ¿me das ese placer a mí también? Tipo, si yo viene mi... Es que no lo sé, o sea, porque igual me encuentro con un jefe de estudios que me dice que sí, con un director que me dice que no y con otro director que me dice que sí, no lo sé. Pero por esa regla de 3, a una niña que han violado, no le voy a pedir que haga esto o que haga lo otro. No lo voy a hacer. Y está en segundo. ¿Qué hago?
también es una excusa y no lo hago. O sea, no excusa, sino como, oye, no, es que ahora voy a respetar la situación de esta persona y por lo tanto ahora no puede ponerse a aprender el verbo to be. O no lo hago. Y que esa niña se recupere emocionalmente hasta el punto que esté preparada. Si a mí me das ese permiso, yo también lo hago, ¿sabes? Pero luego a nosotros como primaria, ¿sabes? Se nos exige otra cosa diferente, no como a vosotros. A vosotros al final no tenéis esa exigencia. A vosotros os llega la exigencia de lo que se espera de los niños cuando lleguen al instituto y a nosotros se nos da la exigencia de lo que se espera de los niños cuando lleguen al colegio. Al final, y en la universidad pasa lo mismo. Llegas y tienes a profesores que yo los he escuchado, los profesores de universidad, es que ahora en el instituto no saben, no aprenden nada, vienen sin saber y las generaciones de ahora son terribles porque vienen sin conocimiento. Pues Y acabas la universidad y te pasa lo mismo en el trabajo. Es que no enseñan nada en la universidad, no sé qué, y así. Y al final es siempre, porque está así estructurado, ¿no? Es un escalafón encima de otro, encima de otro, encima de otro, y al final exige siempre el que está más arriba hacia el que está más abajo. Total, sí. ¿Tenemos un? Una pregunta, dice Carla. ¿Quién lo lee? Venga, va, lo leo. Dice Carla, ¿no creéis que se puede educar sin tener la intención de hacerlo? Que es un poco lo que has dicho tú antes. Yo creo que no. O sea, si lo que se pretende es educar, no. Se puede, o lo que yo he visto que ocurre es que te conviertes en una influencia en la otra persona, pero al no ver ninguna intención tampoco te preocupas de si lo que estás haciendo es bueno o es malo. O si lo que estás haciendo es al niño le beneficia o no. Si yo no tengo intención de educarle, hago algo, puedo influenciar a ese niño, pero no voy a revisar lo que he hecho, no voy a revisar de qué manera le he influenciado, no voy a revisar si el niño está a gusto con lo que ha aprendido o no. ¿Sabes a lo que me refiero? Sí, pero el problema es que muchas veces educar o ponemos intención o se pone intención en educar, pero más bien como tú has apuntado antes, porque lo que quiero es que el niño se comporte de una manera que a mí me lo ponga fácil. Entonces, entendemos educación como una serie no sé, de acciones, de actos, de gestos, de comportamientos que son culturales. O sea, Sí, que no es tanto porque está mejor, está peor. No, pertenecen a la cultura, ¿no? Entonces, yo qué sé, es otro punto que hay que tener claro, pero ¿qué significa educar realmente? O sea, porque creo que educar es desarrollar, así lo veo yo por lo menos, en el niño todos los conocimientos posibles para que el niño se vuelva inteligente. Es decir, que tenga capacidad realmente de manejar toda la información que tiene y él sepa ir tomando las decisiones que son más idóneas para su vida. Pero por alguna razón siempre los adultos nos creemos que nosotros somos los que sabemos de la vida. Y entonces, más que dotar, entregar, regalar o como queramos llamarlo, ese conocimiento que yo tengo, en este caso al niño o al adolescente o incluso al adulto, da igual, es decir, a la persona que de algún modo yo me estoy interrelacionando, no, se lo impongo. Entonces, claro, si no se comporta como yo espero que se comporte, porque ya le he dicho que tiene que hacer estas cosas, entonces es un mal educado. Entonces claro, pues ahí hay un punto que me parece que es extraño, ¿no? Que no acabamos de centrarnos realmente en qué es la educación. Y yo creo que es una cosa importante. Luego, todo padre cree siempre que él es el sabio. O sea, él lo hace muy bien, educa muy bien. O si no, por lo menos te educo como yo tengo que educar porque es lo que tiene que ser. Sí. Vale, pues vamos a conectar, no en directo, sino sí, bueno, sí en directo, ¿no? O sea, con Luisma Martínez, a ver si nos sale por pantalla. Esto como si fuera televisión. No estamos acostumbrados, ¿no?, a esta historia. Vale, Sí. seguimos. Nos está... Ángel. No le vemos. No No le le vemos. vemos. A mí, por lo menos aquí en esta pantalla no. Ni en el directo. Espera. Ahora Ahí ya sí. le vemos. Hola, buenas noches, Luisma Martínez. Pues aquí estamos bien, sí. Está un poco... Congelado. Le congelado vemos tu imagen. congelado. Vale, ya. Ahí está. Ahora sí. Ahora. Perfecto. Yo veo que las señales de wifi están
Va bien, ahora mismo está bien. Sí, 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 de momento listo. te escuchamos bien, sí, y te vemos bien también. Si hay algún problema, me decís y lo cambiamos. Muy bien, De acuerdo. pues nada, lo que me digáis. Bueno, nada, yo te he presentado un poco, pero me gustaría que te presentaras tú un poco más. También un poco los libros que has escrito y sobre todo que vaya en relación a lo que hoy queremos comentar. Lo hemos titulado un poco como tu propio libro, que es Educación Sensible. Pero bueno, pues explícanos tú un poco más y así pues la gente que nos está escuchando pues se entera mejor. Perfecto, pues nada, adelante, gracias, Carlos. Te ha llamado Carlos porque está con el WhatsApp de Carlos. Sí, Él es Rafa. yo soy Rafa, soy el padre de Carlos. Ok. O sea, que ahora mismo, vale. En el chat están Al diciendo único que no le conoces escuchan. un poco es a mí, que soy Ángel, y ella es Iris, Rafa y Miriam. Lo primero, pues pediros disculpas de no haber podido estar ahí en el directo. Que me ha encantado. Perdona, Luisma, es que me están diciendo desde Que la no se organización que escucha. esperes un momento, no sé por qué. Ah, vale. Que te estaban subiendo el volumen. Adelante. ¿Ya? Muy bien. Vale, pues adelante, ya. Pues nada, que muchísimas gracias por la invitación y disculpad que no haya podido ir propiamente ahí al plató, que me hubiera encantado conoceros en persona y poder hablar de esto que tanto me gusta, ¿no? La educación sensible y que creo que puede ayudar a muchas personas, ¿no? Y nada, a vuestra disposición. O sea, yo actualmente pues soy profesor de la Universidad de Juan Carlos. Llevo pues eso, muchos años trabajando no solo desde la investigación, sino desde la práctica. Pues ya pues muchas décadas. No voy bueno, sí, o sea, ahora mismo tengo 48 años y desde que antes de la carrera pues ya me tenía el gusanillo de la educación y de dedicarme a cosas como vosotros, ¿no? Con este afán de asociacionismo, de llegar, de cambiar el entorno, las comunidades, y siempre he tenido esa inquietud, ¿no? Y de ahí pues terminé estudiando pedagogía y luego me dediqué a enseñar, ¿no? Y que fue una labor muy bonita, pero muy dura. Entonces, muy dura porque precisamente la sensibilidad te lleva a descubrir la originalidad de cada persona. Eso es muy bello, pero a la vez tú la estás viendo desde la responsabilidad de quien tiene que acompañarle en desplegar esa belleza. Entonces te ves como muy incapaz, ¿no? Entonces, poco a poco, bueno, pues vas descubriendo maneras de hacer tal, hasta que descubres la educación sensible, ¿no? Entonces ya, pues todos son alegrías, ¿no? Porque uno dice, bueno, ¿y qué tiene la educación sensible como para que sea tan mágica, ¿no? Pues el secreto está en que el que educa es el que se educa. O sea, el arte del educador es saber acompañar al que se educa, al educando, al que aprende, al estudiante, al hijo, cada uno pues al que educa, para que la persona sea capaz de captar su propia originalidad y se maraville, ¿no? O sea, se sienta orgulloso o orgullosa de quién soy. O sea, soy increíble. Entonces, desde ese orgullo, la persona está motivada para hacer un montón de cosas. Y a veces lo que ocurre es que nuestro sistema educativo lo que invita es a hacer cosas de las que estar orgulloso. Entonces, claro, los pobres chicos y chicas que no saben hacer cosas bien, pues tienen dificultad para sentirse orgullosos en nuestro sistema educativo. Entonces, es una pena, ¿no? Ese planteamiento cambia totalmente o sea, que las calificaciones no nos califican a nosotros, ¿no? O sea, sino tiene que ser simplemente un indicador de un rendimiento, pero sabiendo que la persona es excepcional, ¿no? O sea, en cuanto a persona, en cuanto a capacidades, que ahora veremos, lo que queráis hablar, pero no solo capacidades productivas, que me parece que es un poco lo que a veces prima, ¿no?, en el sistema educativo, sino capacidad para hacer feliz a otras personas y ser feliz con lo que tenemos en nuestro entorno, ¿no? O sea, y bueno, pues
Al final he hecho una especie de presentación de la educación sensible conmigo, pero creo que vamos muy de la mano, ¿no? Ahora mismo pues soy doctor en pedagogía, pues eso, he escrito muchos libros, he tenido la oportunidad de hacer muchas prácticas en la escuela, en la universidad y en ámbitos sociales donde sigo practicando y aprendiendo muchísimo, porque al final en esos ámbitos de ayuda, lo que podemos llamar asesoramiento pro bono, ¿no? O sea, voluntariado profesional, ves a personas que tienen una gran problemática y que a veces la dimensión comercial que puede llevar un gabinete o algo de apoyo, pues al final tanto el que acompaña como el acompañado están buscando algo muy fuegos artificiales, muy flipante materialmente, ¿no? Informes, tareas curiosas, tal. Y entonces, para validar un poco el precio, ¿no? De lo que cuesta, ¿no? Y en cambio, la posibilidad de hacer voluntariado es súper bonito porque, primero, las personas vienen como muy agradecidas y, segundo, que tienen la tranquilidad de que estamos conversando y la persona, pues, no tiene como expectativa de hacer muchas cosas, aunque las hacemos, pero sobre todo el descubrirse a sí mismas y darse cuenta de que la persona es la que realmente es por dentro, por donde puede hacer, sanar, cambiar hábitos, quitarse y dejar de ser influido, ¿no? Por tantas cosas que le están oprimiendo, presionando de manera negativa, ¿no? Es súper bonito, ¿no? Y es una labor que a veces se la dejamos a los psicólogos. Y ciertamente, si fuese labor de los psicólogos, pues habría que hacer un sistema de psicólogos públicos, es decir, psicología gratis, porque a lo que voy es que es algo, una necesidad de todas las personas. Es algo que realmente creo que no entra en el ámbito de la psicología propiamente, sino que va dentro del desarrollo, de la educación de la persona. Y a veces dentro de esa educación es verdad que hay que desenredar algunos asuntos, pero que no son patologías, no son enfermedades psicológicas ni psiquiátricas, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es una labor de los educadores, también esa dimensión sanadora o regeneradora de la interioridad. Igual que podemos llamar educación física, ¿verdad? Que es producto, pues, de esa industrialización, ¿no? De nuestra sociedad, pues podemos decir que de nuestra sociedad tecnológica es fundamental la educación psíquica, ¿no? Y un paso más es que esa psique conecte con la apertura, ¿no? Que cada uno le llamará a su manera, ¿no? Porque es que esto es lo bonito también de la educación sensible, que respetas la capacidad que tiene cada persona de captar la originalidad y vivirla desde su cultura, desde su comunidad, desde sus creencias. Y esto, pues, permite trabajar con todo tipo de personas, ¿no? Y situaciones, condiciones. En fin, bueno, pues lo que queráis preguntarme, yo aquí a vuestra disposición y si no, también puedo contaros lo que queráis, pero bueno, decidme, ¿no? Con toda paz. Bueno, hay algo que nos llama mucho la atención y es que creo que conectamos muchísimo. Es decir, nosotros precisamente estamos muy por esa labor de que la persona en sí ya es alguien. Es decir, no tiene por qué ir consiguiendo estas cosas que parece que, yo qué sé, la sociedad o la cultura te va diciendo que tienes que ser. Aquí en España, no sé si lo conoces, hay un dicho que dice tanto tienes, tanto vales. Y eso es una cosa que evidentemente nosotros no estamos a favor, ¿no? de ese sistema y ni de esa frase. Creemos que no, que la persona vale en sí y lo que tiene de bueno es que tú vayas descubriéndole a él, a esa persona, lógicamente todo lo que él vale, es decir, todo lo que realmente, todos los valores que tiene, en vez de estar constantemente diciéndole cuando tengas esto, entonces sí que tendrás éxito, cuando hayas conseguido esto, entonces sí serás alguien, o lo que se dice muchas veces a los hijos, ¿no? Que estudia para que seas alguien. Es decir, como si el que no ha estudiado ya no es nadie, ¿no?
Entonces, todo eso, bueno, pues me alegra bastante que ver, oye, pues que alguien como tú, que además, evidentemente ya lleva muchos años en el sistema así como más educativo y demás, joder, pues oye, pues me ha gustado mucho. Aquí tenemos, pues eso, son maestros o profesores, como lo queramos decir, pues de primaria y de infantil y demás. Sí. Bueno, que te pregunten ellos alguna cosa, porque Muy en bien. la previa, antes que tú entraras, pues hemos estado Sí. hablando de las dificultades que ellos Muy tienen. bien. Con respecto, perdona, antes de esas preguntitas, comentando y un poco glosando todo esto que comentas, que es realmente, bueno, sinérgico, ¿verdad? Pues esa actitud que tienen muchos padres de que seas alguien en la vida, que es como muy personalizante, ¿verdad? Ser alguien. Porque a veces la sociedad nos dice, bueno, a ver si haces algo, ¿no? Que es más despersonalizante, pero la educación sensible incluso llega a no ser alguien en la vida, sino a ser tu versión original. No alguien cualquiera, sino a ser tú mismo. O sea, esa es la cosa que parece súper difícil, pero al final el currículum lo llevamos dentro, ¿no? Y ese es el jueguito. Pero bueno, a las preguntas que seguro que son jugosas y darán pie a muchos comentarios interesantes. Pues empiezo yo. Voy a aprovechar para aprender gratis, ya que no tengo que pagar créditos ECTS. Y te voy a preguntar por lo que me toca, ¿no? ¿Cuál crees que es el talón de Aquiles de los maestros? Porque a veces hablamos y oigo incluso mucha gente que habla de tener cierta empatía, cierta sensibilidad, cierto campo de miras, pero me falta como la realidad, ¿sabes? Me falta como el trabajo de campo que al final dices, es que sí que me siento que esta persona está conectando conmigo, ¿sabes? ¿Cuál crees que es el talón de Aquiles de los maestros para no Bien. desarrollar esa sensibilidad? Vale, o sea, el problema primero es conjunto, es decir, pero vamos a ese talón de Aquiles, ¿vale? O sea, pero hay muchos elementos que hay que tener en cuenta, pero el talón de Aquiles es el miedo, ¿vale? El engaño, el no atrevernos a aceptar la realidad de quién soy, creer que tengo que cumplir unas expectativas que otros ponen y no confiar en que nosotros somos lo mejor que tienen nuestros alumnos para que ellos desplieguen su originalidad, independientemente de las críticas, maneras, o sea, quizá el talón de Aquiles es que nuestro sistema educativo nos invita a dejarnos de ser originales absolutamente, es decir, en nuestra originalidad. Y por un lado está ser eficiente desde el punto de vista de rendimiento, y eso exige ponerse una coraza de efectividad relativa con respecto a unos resultados académicos, y al final nos transformamos en el profesor que los demás quieren que seamos. Y ahí jugamos, eso yo le llamo el personaje. Nos convertimos en un personaje. Entonces, por un lado, buscamos un personaje con el que agradar a las familias, agradar a los directivos, agradar a los estudiantes, a nuestros alumnos, pero eso al final genera un problema espectacular en la interioridad de las personas. Yo lo digo también como vivencia. Cuando yo me meto en mi personaje, al final, ¿qué me pasa? Que tengo un problema de autoestima, porque no creo en mí y tengo que disfrazarme de alguien para tener valor. O sea, el problema es no creer en que somos valiosos por sí mismos y tenemos miedo a cometer errores, a meter la pata, a rectificar. Y pues, bueno, pues yo te diría el miedo. Podemos concretar porque los miedos son mil manifestaciones, ¿eh? Pero vivimos en una máscara, pero que no solo los profesores, ojo, la máscara yo le llamo el refugio donde nos refugiamos para ser válidos a los ojos de los demás, del sistema, pues se refugian los directores y directoras, las mamás, los papás, los estudiantes, todo el mundo se refugia. Entonces vivimos en un sistema de refugiados, donde al final decimos, oye, ¿por qué no salimos de nuestro refugio y nos damos un abrazo, ¿no? Oye, que todos tenemos vulnerabilidad, todos tenemos un montón de defectos, pero, oye, pero tenemos miedo a que nos dañen. Entonces, por eso es importante crear una comunidad en la escuela, ¿no? Donde uno poco a poco se va sintiendo amado
incondicionalmente, que es sobre todo el alumno quien se tiene que sentir así para florecer. Pero también nosotros ir creando ese ambiente, ¿no? De comunidad, no solo de sociedad productiva. Pero miedo sería el talón de Aquiles. Creo que tú estabas Yo deseando. es que estoy así que Estaba se me- diciendo, esa me toca. Que, a ver, yo te di la razón, ¿vale? O sea, yo creo que me ha pasado y me pasa eso. O sea, actualmente soy profesora. Y sí que creo que he llegado a momentos en los que digo, ¿qué quiere el padre? Esto, toma. ¿Qué quiere este? Esto, toma. ¿Qué quiere esto? Lo otro. Entonces, yo te di la razón porque siempre empiezas con miedo, ¿no? Miedo a qué va a decir tu jefe de estudios, qué va a decir tu director, qué va a decir tal padre, qué comentario van a hacer de ti. Entonces, creo que eso sí que nos cierra muchas posibilidades. Y entonces, ahí te doy la razón. Y ahora lo que tú estabas diciendo en cuanto a comunidad en un colegio, lo veo muy difícil y lo hablábamos antes, que él incluso también lo ha propuesto, es el nunca en un claustro nos sentamos a decir, oye, ante X circunstancias, ¿cómo vamos a educar a este alumno? Luego, a su vez, no nos dan la oportunidad porque los profesores cambiamos cada año de centro. Ni te haces con los alumnos, ni te haces con tus compañeros, y luego incluso no se quiere formar comunidad. Hay personas que, pues por suerte o por desgracia, están en la educación y son personas muy egoístas, que es que en cuanto ven que tú estás sentado y sin trabajar, ya ponen las manos y echan un grito al cielo. Y es como, jolín. Entonces ahí sí que digo que cómo conseguimos eso si estás solo. La realidad es que estás solo. Pues vamos a Con por tu ello. clase. Tu nombre era Iris. Iris. Oh, Sí. pues estupendo. Mira, Iris, yo lo que te diría es, esas personas son egocéntricas porque se están defendiendo. Están Como en su- yo, ¿eh? O sea, yo Ya, también... por eso. Están en su refugio. Entonces, Es egocéntrica, Iris. Fíjate. pero O sea, en la medida en que por lo menos somos conscientes, ya hemos dado un paso, vamos por delante, en aceptar que nosotros tenemos esa limitación, y entonces estamos con la capacidad de salir del refugio y no tener miedo a exponernos. Y sabiendo que la otra persona a lo mejor me devuelve una coz, pero no es un problema personal, es un problema de miedo. Entonces no lo tengo que asumir como que esta persona, no, lo tengo que ver con compasión, comprenderle, ver que tiene miedo o malas experiencias. En muchos casos vemos profesores, profesoras que llevan, precisamente son los que están ya con plaza fija y en vez de educar con esperanza, transmitir esperanza a las nuevas generaciones de profesores y profesoras, lo que transmiten es su experiencia que ahoga su esperanza, porque viven con ese... bueno, han vivido en un refugio, ve que todo el mundo es un refugio y entonces refúgiate porque si no te van a caer piedras, ¿no? Pues efectivamente a esas personas hay que comprenderlas, pero efectivamente desde ahí no van a hacer la comunidad. La comunidad va a nacer entre los jóvenes. Los jóvenes que entráis en los centros, cada año, imagínate, entráis 4 nuevos, ya tenéis un motivo para empatizar. ya, estoy en la concertada, no, ojalá en la pública, no entramos jóvenes. Eso. Pues bueno, Lidio con más mayores que jóvenes. pues en la concertada, que a veces pues hay esa esclerosis a veces. Bueno, la esclerosis se da en todos los sistemas, ¿vale? Pero en la concertada puede ocurrir que bueno, tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Si me hablas de la concertada, yo te diría que ahí hay que ver cuál es la visión de ese colegio. Decir, oye, nosotros, ¿quiénes somos como comunidad? Porque precisamente en la escuela pública, pues como que es más amplia, a veces es más complicado hacer a comunidad en una escuela pública, pero cuando un colegio se supone que ha sido hecho por una comunidad en sí misma, ¿no? Si solo son intereses económicos, entonces ya ahí falla algo, ¿no? Es decir, porque estamos convirtiendo la educación en una empresa, ¿no? Y los estudiantes clientes. Entonces ahí ya falla algo, ¿no? Los estudiantes, las familias son copropietarios o corresponsables
de la educación que ahí se está desarrollando. Entonces, bueno, habrá que ir buscando esos elementos dentro de la comunidad y forjar y luego elementos poderosos, ¿no? Dentro de una dirección, de un centro directivo, pues siempre hay alguien con una sensibilidad de estaría muy bien esto que dices, pero no es posible. Eso es otro refugio, la resistencia. La resistencia de la... Y decir, ¿por qué no es posible? ¿No? ¿Conocéis el cuento del elefante, verdad? Atado a la estaca de madera. ¿Os suena ese cuento? Sí, sí. Sí, pero lo puedes contar para la gente que no lo conoce. Si quieres. Bueno, pues es un cuento clásico donde había un elefante que muy grande, muy inteligente, muy fuerte, y de repente pues se lo encuentran atado a una cadenita pequeña y una estaca de madera, ¿no? Entonces, pues un niño, viendo el elefante en esas condiciones, pues le pregunta a sus papás, pero papá, el elefante no quiere ser libre. Y el padre dice, no, está amaestrado, no te preocupes. Y luego, pues no se convence el niño, ¿no? Decir, bueno, pero tendrá un sentimiento de... Y le pregunta a la mamá, y la mamá le dice, mira, claro que quiere ser libre, pero cuando era pequeño estaba atado a esa estaca de madera y a esa cadenita, y intentó muchas veces romper la cadenita, pero no pudo. Y entonces aprendió que no se puede. Y cada vez que ahora sueña con ser libre, recuerda el aprendizaje de que no es posible. Eso es la indefensión aprendida. Es decir, y eso es lo que le ocurre a muchos profesionales, directivos y directivas de colegios, donde no es posible. Están atados a una cadenita y por eso los profesores, con humildad, tenéis que comprender ese aprendizaje que tienen esos profesores y con hechos ir demostrando, pero tenéis que tener mucha humildad. ¿Por qué? Porque cuando vosotros vais demostrando alegría, que alumnos están contentos, felices, las familias están encantadas, generáis envidia, ¿vale? ¿Qué es la envidia? Pues la envidia es la admiración egocéntrica, que en vez de admirarme y felicitarte, me duele porque me estás haciendo quedar mal, me estás... bueno, pues los seres humanos, ¿no? Precisamente al refugiarnos en los engaños, pues nos engañamos y hay mucha envidia, y esto es un problema. Bueno, y antes decías otra cosa muy interesante, que es la junta de evaluación, por ejemplo. Y yo lo decías así porque es como un punto clave donde nos reunimos. Y ese es quizá el problema también. No se puede hacer una comunidad con reuniones oficiales. O sea, cuando unas personas no tienen ganas de verse y solo cuando hay obligación es cuando se ven, no podemos educar. Tenemos que ir poco a poco descubriéndonos, comprendiéndonos, queriéndonos y a la vez queremos a las personas con nuestras cualidades y nuestros defectos. Pero es que lo que propones ahí, perdón por cortarte, o sea, No sé es si cuéntame, porque si como no... quedar para tomar algo y lo que se monta es un pifostio de profesores que se lían entre profesores y poco más. No es para conocerse. Ojalá el tipo de sociedad que tenemos sería como para, oye, vamos a tomar algo y vamos a ver cómo lidiamos con todo esto del cole, cómo lo piensas tú, cómo lo piensa aquel, como... Pero no es la realidad tampoco. Claro, ¿esto qué ocurre? Que realmente cuando uno habla del colegio y te encuentras que el 80% de los comentarios son negativos, críticas, que si este ha hecho esto tal, mira esta familia no sé qué, este alumno no sé cuánto, el director de tal, todo es crítica, veneno, pus que sale por la boca, pues te das cuenta de que no es que esté en un refugio, es que el refugio es el colegio. Es decir, que mi vida no tiene nada que ver con el colegio. Yo estoy en el colegio porque necesito dinero, pero realmente no estoy a gusto. Entonces, esa persona tiene un problema, Houston. O sea, hay que hacer algo con esa persona. Hay que sanarla.
es un profesor herido en su identidad como docente, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que conseguir ese grupito primero. Yo le llamaba, en uno de mis colegios donde estaba, y si me están escuchando algunos de los que formaban parte, éramos el GDS, que suena bien, ¿no? El GDS. Cara al mundo éramos el grupo de siempre, ¿no? Los que al final, que había que montar no sé qué, que había que montar la fiesta a fin de curso, el grupo de siempre. Nosotros, en nuestro foro interno éramos los gilipollas de siempre. Es decir, los que al final, pero qué bien nos lo pasábamos, qué bien nos lo pasábamos liándonos con todas las cosas, con tal, y a partir de ahí nos hacíamos fuertes en esa comunidad donde nos queríamos mucho, disfrutábamos mucho, y poco a poco íbamos creciendo en gente que está dispuesta o a implicarse o a comprometerse, cada uno lo que pueda. ¿Y sabéis la diferencia entre implicarse y comprometerse? A veces es como muy ambigua, ¿no? Mira, pongo un ejemplo muy claro. En un plato de huevos fritos con bacon, la gallina se implica y el cerdo se compromete, ¿vale? Entonces, en la escuela hay mucha gente que se implica, pone su huevito, ¿no? Y se va. Y otras personas que se dejan la vida, se comprometen. Entonces, nosotros necesitamos mucho docente comprometido, pero a la vez atentos desde el hogar interior, ¿no? No desde un refugio, porque cuando uno se compromete, se da, pero no es desde la originalidad, al final se está dando para ser querido. Y entonces al final lo que ocurre es que te quemas y además te manipulan y te hacen daño. Y al final uno se refugia y acabas siendo el más egocéntrico, egoísta o lo que quieran, ¿no? Es decir, que uno tiene que saber comprometerse sin dejar de tener el control de mi yo y no dejar que nadie me manipule, ni me utilice, ni me... Bueno, a ver, ¿qué sugiere todo esto? Pues si no te importa, vamos a leer los comentarios del chat que te han hecho alguna pregunta y así también respondes. No sé si alguien tiene que decir algo de aquí. Pues muchas cosas. Sí, pero bueno, vamos a pasar a lo del chat Vale, bueno. para que todo el mundo pueda participar. Pues, a ver, Vale, nos comenta Manuel, esto de cuando no te habías conectado tú, decía realmente... ¿Qué? Sí, es otro profesor también. Vale, Manuel también es otro profesor que es padre de una amiga nuestra, ¿vale? Y dice, realmente educar es desarrollar o ayudar a desarrollar las capacidades del individuo, que es diferente que enseñar, que es transmitir conocimientos. A ver, es una opinión, la aceptamos, Manuel. Vale, y luego dice Graciela, que es la mamá de Fer, que está detrás de la cámara, y dice, perdón, se me fue el mensaje, con la educación sensible podemos disociar la educación formal de la educación que traen los niños desde su casa para que ellos puedan sentirse tan seguros de sí mismos. Muy interesante. Se puede separar y unir. Las dos cosas son necesarias. A veces somos muy dados al dualismo de contraponer cosas. O se junta o se separa. No. A veces me interesa unir, otras veces separar. Personalmente, en la educación sensible, que es como un marco de educación, yo necesito a todos los agentes educativos en el lugar de acción, ¿no? Entonces, uno tiene que contar con el equipo que lo forma la familia, lo forman los educadores, el equipo educador, lo forman la comunidad de iguales e incluso lo forma Internet, que ahora mismo es un impactador o un impacto educativo brutal o deseducativo, en todas las generaciones. Entonces, yo tengo que conseguir gestionar todos los agentes educativos y un primer elemento de la educación sensible es crear esa armonía entre familias y docentes. ¿Y cómo se crea eso? Quitándonos, por favor, quitándonos el miedo. Cuando un papá o una mamá me ataca como docente, sé que no me está atacando a mí,
se está defendiendo y se siente culpable porque su hijo no está rindiendo bien. Y entonces, una manera a veces de afrontar la culpabilidad que uno tiene es culpabilizar a otro. Y es normal, es natural. Entonces, si nosotros no somos lo suficientemente profesionales y nos lo tomamos a pecho o a título personal, pues vamos a decir, no, la culpa no es mía, es tuya. Y este es el gran enemigo de la educación, la culpa. Hay dos grandes enemigos, la mentira y la culpa. O sea, si no culpabilizáramos, sino simplemente nos responsabilizamos de las situaciones y cuando hay errores, pues simplemente a ver quiénes somos los responsables, pero no los culpables, porque culpables somos todos, ¿no? Sino es responsables, ¿no? Y luego, en la verdad, porque el problema es que, no sé vosotros, pero mi experiencia es que la nube de mentiras, de engaños, del niño que tampoco te dice la verdad, o sea, cuando la verdad es clara, profesor, no he hecho los deberes, venga, pues vamos a por ello. Pero cuando me engañas, se retarda muchísimo el proceso. Si a mí me da igual que hagas los deberes o no, si a mí, o sea, simplemente vamos a ver qué está pasando, por qué no has hecho los deberes y vamos a ver cómo lo solucionamos. Pero como hemos dado tanta importancia al cumplimiento, al tal, a cual, que enseguida engañamos. Y te encuentras papás y mamás que te engañan. No, pues en mi casa se porta de maravilla. Oye, pues maravilloso, porque yo tengo unas dificultades para conseguir que cumplan los objetivos que nos proponemos. Decidme cómo lo conseguís. ¿Sabe? Cambiar un poco nuestra actitud, ¿no? Es que el niño no me rinde en clase. Pues no decir, tu hijo es un vago, tu hijo... No, mira, tengo dificultad como profesional de conseguir que tu hijo se motive con el contenido que le exige nuestro sistema educativo y que es además imprescindible para nuestra vida social y para un futuro trabajo y formar una familia. De ahí no vamos a... Por lo tanto, es conveniente que tenga un buen rendimiento. Entonces, los padres se defienden. Pues en mi casa, pues a mí me obedece perfectamente, pues tal, no sé qué. Pero yo no te estoy preguntando qué pasa en tu casa, sino ayúdame, ¿vale? O sea, esa cultura de vamos a ayudarnos. Bueno, esto daría para un máster, pero por eso no quiero aquí extenderme demasiado, porque a lo mejor van surgiendo preguntas y me podéis interrumpir, yo lo prefiero, porque... ¿vale? Sí, yo te iba a Hay más interrumpir, ya, pero voy a interrumpir. Ahora. No, más que nada es porque, ya que habéis tocado este tema, claro, el padre te puede venir, yo soy padre, ¿no? También. Y, entonces, puedes ir allí, no, pues en mi casa, claro, tú que dices, ¿hago yo lo que haces tú? Es decir, ¿le dejo sin salir un domingo? ¿O le dejo sin la Play? Soy yo, tengo el poder para coger y quitarle, yo qué sé, el videojuego o dejarle una semana sin móvil. Pues claro, si en tu casa se porta bien porque tú le castigas constantemente con esas cosas, yo no tengo esas herramientas. Porque si algún día, yo qué sé, le hago que salga más tarde, vienes y me montas un pollo porque tienes que irte a trabajar. Y entonces tienes que, yo qué sé qué historia, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace esto? Claro, porque yo siempre entiendo que todo esto es producto de una mala educativa generalizada de las personas. Es decir, que vivimos a través del poder y siempre el que tiene el poder no ejerce esa capacidad para desarrollar todo el desarrollo que tiene cada persona, sino, evidentemente, como tengo el poder, pues en casa, pues oye, pues te castigo y en este caso, por los profesores, dame la agenda, ¿no? O sea, que te voy a poner aquí una notita. Entonces, no sé, claro, al final se forma un sistema, una amalgama de forma de educar, que no hay manera de crear esa comunidad que tú dices, que a mí me parece genial. Y ojalá se pudiera hacer, porque, bueno, nosotros es lo que hacemos, ¿no? Creamos una comunidad de la comunidad esta y educamos. Sí. Vuestra asociación es un ejemplo tangible de que es posible, ¿no? Y yo te diría, a ver, con respecto a esos elementos, ¿qué ocurre? Que nosotros ya como adultos damos por hecho un montón de cosas. Y realmente los niños, o no tan niños, pero el menor que está siendo acompañado por un adulto, un educador, la familia, los, 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 necesita imperiosamente
estar orgulloso de quién es. Y por eso volvemos a esta idea, es decir, ya estamos orgullosos de ti y a partir de este estar orgullosos vamos a hacer un montón de cosas. Pero el problema es que sin darnos cuenta ocurre a veces que parece que estamos orgullosos de los hijos o de los alumnos si cumplen una serie de cosas. Entonces, al final, el niño realmente tiene un problema de autopercepción, es decir, no soy aceptable y llega un momento en que tampoco o sea, tiene dos opciones, o ser el niño bueno que intenta cumplirlo todo para que sea aceptado y sea querido, o ya directamente tira la toalla y monta el pollo porque su interioridad y la exterioridad chocan, ¿no? Entonces, yo te diría que como principio fundamental es la aceptación plena de los hijos o de los alumnos con todas sus cualidades, sus fortalezas, sus debilidades, y poder decirle, mirándole a los ojos, es maravilloso que existas. Y sobre todo los padres, el que el niño sepa que hagas lo que hagas, yo daré la vida por ti. Esto es fundamental. El profesor sí que tiene una rienda también más corta en el sentido de que yo no te quiero incondicionalmente, yo te quiero con un rendimiento, con una serie de condiciones. Mi situación me exige unas condiciones y el mundo nos exige unas condiciones, pero necesitamos ese base segura de operaciones, que es la familia, ¿no? Y que precisamente hoy en día es una de las más maltratadas en nuestro sistema educativo. De hecho, no está en el sistema educativo. Tú lees cualquier ley de educación y los padres aparecen, o las familias, como conceptos así, pero no se habla de la educación familiar como dentro del sistema educativo. Por lo tanto, ahí hay un problema, ¿no? Un problema. Es decir, la educación no es, como decía este compañero profesor, enseñar contenidos y ya está. Es que la originalidad se despliegue por ese potencial. Entonces, bueno, en cuanto a la comunidad, yo suelo decir que hay 6 elementos que hacen comunidad, ¿vale? El primer elemento es aceptar. Acepta. Hay un proverbio indio que dice, si lo comprendes, las cosas son como son. Y si no lo comprendes, las cosas son como son. Esa es la aceptación. Mira, las cosas son como son. Así es mi hija, así es mi esposa, así soy yo, así es la sociedad, así es mi sueldo, así es mi jefe. Aceptar. Que no quiere decir resignarse, sino esta es la realidad y a partir de esta realidad, ¿qué puedo hacer? Hay un principio de Peter que se llama, si no sabes a dónde vas, nunca llegarás a tu destino, ¿no? O sea, entonces, ¿a dónde quiero ir? Por ejemplo, con ese hijo o con ese estudiante. Simplemente quiero que sea bueno, que sea feliz, pero a día de hoy tenemos que hacer pequeños pasos posibles y sobre todo, lo más importante, a veces pensamos que lo más importante es que educamos para la felicidad, pero desde la educación sensible, que también, bueno, pues voy echando ahí gotitas de educación sensible, lo importante no es educar para la felicidad, sino para la libertad de verdad, la libertad original, que me permite descubrir quién soy y desplegando eso quién soy, como consecuencia, me va a dar la felicidad. Entonces, esa es la motivación original por la que el niño no va a necesitar tanto castigo. Y aún eso, y yo no soy contrario cada padre, cada madre actúa como puede, cuando puede, con las condiciones que puede, pero si el niño se siente aceptado incondicionalmente, se siente apreciado, el castigo sabe que es a su comportamiento, no así, porque mi padre me quiere con locura. Y entonces tampoco son tan graves los castigos. O sea, por eso, o sea, que no podemos, disciplina positiva, ok, sí, pero tengo 5 minutos para salir de casa.
y no tengo tiempo para dialogar, para hacer sistemas súper guays. Hay maneras, ¿sabes? Podemos hacer un curso y ver cómo conseguir dinámicas, rutinas, que cada vez faciliten que haya que castigar menos, ¿no? Porque ya hay una tendencia, porque en el fondo todos somos seres de costumbres y nos acostumbramos a lo bueno o a lo malo. Entonces, si lo conseguimos educarnos en buenas costumbres, pues todo es un poquito también más fácil, ¿no? Pero tampoco caigamos en el conductismo, ¿no? De premio-castigo y crear costumbres, sino el lograr que las personas nos habituemos, no solo por costumbre, sino por apropiación del hábito. Lo asumo libremente. Yo soy así, soy ordenado, porque es parte de mi originalidad. Y etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, bueno, pero esto, aquí me van viniendo un montón de ideas, de un montón de contenidos dispersos, ¿no? Y por eso me mola que me interrumpáis porque Vamos a pasarte unas cosas que nos van diciendo desde el chat. venga. Vale. Venga, Leo. Te pregunta Manuel, el profesor también. Dice, Luisma, ¿qué opinas de la soledad, del aislamiento del profesor dentro de la comunidad educativa? ¿Se da con mucha frecuencia? ¿Es una soledad que interesa a los equipos directivos? ¿Por qué se genera esa soledad? Bien, pues yo diría que la soledad la genera el miedo. Hay una soledad saludable, que es la de encontrarse con tu propia originalidad, y esa situación es creativa. Entonces hay una soledad, un silencio creador muy bonito, muy maravilloso, que es el que aporta Montessori a la educación. Y hay otro silencio, que es ese silencio de control, de buscar rendimiento, de olvidarnos de la originalidad de la persona, sino simplemente pues, y esa soledad se da precisamente como refugio. Hay 4 grandes refugios, si queréis, para que... Y podemos hacer como una especie de juego y me podéis decir en qué os refugiáis vosotros. Yo también lo digo, ¿eh? ¿En qué me refugio? Los 4 refugios, en el fondo, son manifestaciones inmaduras del desarrollo. Es decir, la madurez es algo que todos vamos alcanzando, pero es como el estado de forma. Yo puedo alcanzar un estado de forma, pero si no la cuido, al final pierdo el estado de forma. Y me preparo para un maratón y después ya no entreno más y ya pierdo. Pues la madurez es parecido. Hay una madurez objetiva, por así decirlo, que es la madurez de los cuerpos objetos, ¿no? Vivos, que nacen, crecen y se mueren. Pero luego hay una madurez subjetiva interior que se sostiene precisamente por nuestra vivencia de originalidad, ¿no? De no refugiarnos. Entonces, ¿qué son esos 3 refugios y por lo tanto inmadureces y por lo tanto egocentrismo? Uno, el ser estrella. Hay veces que el profesor o la profesora necesita sentirse valioso, sentirse aplaudido, querido por sus alumnos, querido por las familias, querido por el director. Entonces, esa persona no vive en la soledad, porque la soledad efectivamente no le satisface su necesidad inmadura de sentirse valioso. Entonces, esa persona va intentando complacer a todo el mundo hasta que se rompe por completo y entonces es cuando se encierra, porque dice, a la porra, no quiero saber nada de nadie, porque todo el mundo daña. Pero es que, tío, tú salías a buscar aplausos. O sea, eras tú el inmaduro también. O sea, que es un tema, bueno, ese es un tema, el estrella. Y que sepáis ya por adelantado que ese sería uno de mis refugios. El tratar ay, qué maravilla, qué bien habla, qué tal, cuántas cosas, ¿sabes? Y me puedes ayudar, y entonces le voy a ayudar, no vaya a pensar que soy, ¿sabes? Decir, bueno, si le puedo ayudar, ayudo, ¿no? Bueno, pues estrella. El otro refugio es el enredadera. El enredadera es el profesor que siempre va de víctima, el victimista. Ay, es que no me sale, no me da tiempo, no tenemos horas,
Y entonces el profesor estrella va y le ayuda porque el pobrecito, ¿verdad? La pobrecita que tiene tantos problemas, no se le da tan bien la tecnología, es que le ha tocado una clase muy mala este año, ¿eh? Es que, ay, pobrecito. Entonces, esa es otra inmadurez. El sentirse pobrecito, una actitud de queja. Y entonces, ¿por qué le llamo enredadero? Porque te vas enredando en otros para que te solucionen los problemas, ¿vale? Entonces, a veces también somos todos un poquito enredaderas, ¿no? Pues que alguien me ayude, que me arregle esto. Pero bueno, ahí personalmente me cuesta precisamente pedir ayuda porque como soy estrella, ¿no? Los estrellas nos cuesta pedir ayuda porque eso es mostrar la vulnerabilidad, ¿no? Pero precisamente la madurez está en reconocer nuestros puntos de inmadurez. Otra inmadurez muy común, el Nerón. El Nerón es aquel que quiere imponer su voluntad a la fuerza. Pero no solo la fuerza bruta, ¿no? Que también la vemos en los colegios, ¿no? Grito pelado, golpe en la pizarra, golpe en la mesa, maltrato psicológico a los alumnos, amenazas con la nota. Nos trataremos bien, ¿verdad? O sea, tú pórtate bien y yo te doy buena nota. O sea, que al final la nota es una arma arrojadiza, ¿no? Pues ese es un poquito el Nerón, ¿no? Y a mí personalmente me cuesta bastante ser Nerón. Es muy eficaz ser Nerón, pero al final te acabas quedando solo, porque el Nerón es muy antipático. O sea, pero hay Nerones más sutiles que hacen daño de una manera menos bien. Pero entonces, y luego está la cuarta inmadurez, que es el tortuga, el que se encierra en la soledad, porque precisamente ve que el mundo está lleno de nerones, de enredaderas y de estrellas que te utilizan. Entonces, el profesor se va encerrando en su soledad y digo, mira, más vale solo que mal acompañado. Y eso, como vemos, el refranero está lleno de refranes de inmadurez, ¿no? Piensa mal y acertarás, pues otro refrán inmaduro, ¿no? O sea, pues lo que tenemos que conseguir es salir de la soledad y decir, hola, yo también estoy teniendo dificultades. Y el otro te dirá, ¡ah! Yo no tengo dificultades, si quieres te ayudo. Ah, bueno, o sea, pero jugar un poquito con la amistad y el darnos cuenta de que, pero si te estoy oyendo, estoy en la clase de enfrente, te estoy escuchando los gritos que pegas, tío. No me vengas ahora con que tienes todo controlado. Es decir, la verdad. Bueno, a ver, la cuestión es ahora, a ver quién se atreve a decir cuáles son sus refugios. A ver, yo también soy un poco tortuga. Nos has dicho 3 y creo que había dicho 4, o es que no lo he cogido todo. Dicho, 4. He dicho Estrella, 4 al principio y luego ha dicho 3. No, Pero eran estrella, 4. estrella, enredadera, Nerón y tortuga. ¿Vale? Ah, el tortuga no lo he escuchado. La tortuga es el que se encierra para evitar... pero eso pasa no solo en los profesores, que se encierra en su aula, en su programa, en no trabajar en equipo, porque todo eso me lleva a enfrentarme con los nerones, con los estrellas y con los enredaderas. Entonces, mira, paso, porque unos me van a pedir un montón, otros me van a tratar mal, otros quieren que solo les aplauda y hacer ellos todo, mira, paso. O quedar bien ellos. Y entonces eso a veces implica que yo tenga que quedar mal. Pues al final uno termina en el tortuga, ¿no? Por ejemplo, todos, o yo creo que casi todos, llegamos un poco a hacer tortugas en tiempos de la pandemia. Porque como convivimos en una convivencia cerrada, o nos encerrábamos un poquito en nuestro ser tortuga, o acabamos pues hiriéndonos, ¿no? O sea, es muy difícil en un confinamiento permanecer en un estado de madurez continua. Nos agotamos, nos tratan... Por eso, a ver, ¿quién más se lanza? Yo ya he dicho, estrella y tortuga serían mis dos manifestaciones cuando pierdo un poco la madurez. Y a ver, ¿quién más se lanza? A ver, no me dejéis solo. Venga, Miriam, que tú no has hablado. Yo no he hablado. prácticamente. Yo creo que tiendo un poco a Nerón, pero cuando no controlo la situación, sobre todo. O sea,
creo que, bueno, en la asociación hemos sido capaces de ir desarrollándonos personalmente, pero cuando no llego a comprender lo que está pasando, me pongo a gritar. O sea, es como, Vale. os calláis o os callo yo porque es que no puedo controlar esta Sí, 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 situación. sí. Oye, pues Entonces creo me acabas de hacer ver que yo también soy un poco Nerón. O sea, os puedo decir que yo estoy aquí dando una conferencia, bueno, una tertulia súper encantado, porque estoy encantado de escucharos y de hablar de esto. Y pues, claro, yo, por ejemplo, parece, ay, qué persona con tanto autocontrol. Sí, delante de una pantalla es muy fácil, pero delante de 25 o 35 estudiantes no es tan fácil. Cuando estás agotado, cuando tienes un directivo pidiéndote un rendimiento, unos objetivos, cuando los padres también te están pidiendo un rendimiento, al final uno dice, ya, paramos, punto. Y entonces, a mí me ha pasado eso y mi récord, cuando me retiré de las aulas de primaria, porque yo he tenido la suerte de ser orientador, estar en secundaria, primaria, incluso infantil como orientador, y mi récord han sido 3 mesas voladoras. Y uno dice, toma ya. Pues sí, o sea, pero no estoy orgulloso de eso. Ahí es una debilidad. En un momento dado, uno pierde. Digo, lo que sí estoy orgulloso es de que solo volaron mesas, ¿vale? O sea, que no volaron alumnos. niños. O sea, que. Es decir, pero a veces nos escondemos en el personaje de profesor perfecto que tiene todo bajo control y que nunca pierde los papeles, que tiene el método ideal, que yo es que soy muy de tal. Mira, no, tú eres muy de tal porque lo otro te da miedo. Porque yo es que no creo en el trabajo cooperativo. No, perdona. Lo que no tienes ni idea de cómo se hace trabajo cooperativo. O sea, vamos a vivir la verdad. O sea, no nos engañemos en excusas baratas. A ver, ¿quién más se lanza? Venga, a decir... Pues mira, Luisma, no podemos lanzarnos mucho porque se nos ha acabado el tiempo. Pues Entonces, nada. es una pena porque la verdad es que es un gusto poder escucharte y demás. Me gustaría que hubiera una segunda parte, si a ti te parece bien. Nada. Está Porque- claro que lo hemos dejado en la primera temporada, claramente. Por eso te digo, o sea que quizás sea bueno, ¿no?, que la gente pueda reflexionar sobre lo que has planteado, ¿no?, en estas inmadureces que podemos tener. Bueno, pues por no dejar a la gente que nos ha escrito sin leer, si no te importa, leemos estas dos cosas que nos han dicho y ya con eso, bueno, contestas un poco si quieres y nos despediríamos porque ya se nos ha acabado el tiempo. Muy bien, muy bien. Fenomenal. Vale, a ver, te cuento. Dice Graciela, que también es educadora, dice, creo que hay padres a los que sus hijos obedecen es porque a lo mejor solucionan los problemas a castañazos y nosotros los profesores no podemos hacer eso. Y luego Graciela también dice, hay padres que están preocupados porque no les llega el dinero a fin de mes y no pueden mirar a sus hijos y decirles, me alegro de que estés en nuestra vida. Efectivamente, son dos preguntas muy potentes, pero ahí está precisamente en qué es para nosotros, o sea, es cierto eso, pero fijaros que es media verdad. Porque si uno se para un momento, se da cuenta de que nos tenemos los unos a los otros, nos amamos. Y aunque sea un poco de película de americana o de serie, todo va a salir bien, ¿no? Esta típica frase, ¿verdad? O sea, creemos que porque hay problemas económicos, porque, o sea, yo no estoy hablando del happy, o sea, yo estoy hablando de una persona que ha sufrido todo tipo de burnout, depresión y tal. O sea, yo no estoy hablando del buenismo, ¿eh? O sea, yo sé lo que es pasarlo muy mal, ¿vale? O sea, y por eso sé que se puede salir, ¿vale? Se puede salir. Entonces, no perder la esperanza. O sea, mirar a los hijos con ojos de esperanza. O sea, como si fuera una película. Esto va a terminar bien. Porque precisamente en nuestra originalidad tenemos eso. O sea, una especie de amor, empatía, que la cuestión no la da ese dinero, que nos da la seguridad, porque al final detrás de ese dinero, ¿qué es? Que para nosotros lo más importante es controlar las cosas y tener seguridad. Y lo que importa es que el río fluya. No intentes empujar el río, deja el río fluir. Y las cosas irán saliendo.
las cosas y hacer partícipe al hijo. Es maravilloso que exista, y depende de la edad, hacerle partícipe de estas necesidades, de estas carencias. Hay que ahorrar, y ahorramos con gusto y en comunidad. En fin, se nos acaba el tiempo. Tenemos la temporada B pronto, porque... Sí. porque estoy viendo que si no, vamos, que no solo he podido responder a una de las dos preguntas y a medias, porque, ¿vale? Pero, pero bueno, que sí que eso, tener esperanza. O sea, yo creo que una de las claves es que es posible, o sea, porque queremos, esos padres, esa madre que preguntaba, quiere y tiene con qué. Y depende de ella, pero a la vez depende del conjunto. Y entre todos lo vamos a conseguir. Por eso es posible. Y por eso las cosas van a salir bien. Porque siempre hay gente como vosotros, como asociaciones como vosotros, que somos como esa gotita de Fairy. Perdonad que haga publicidad, no me pagan. Pero a veces el mundo lo vemos como una gran sartén de grasa, pero somos como esa gotita de Fairy que podemos mucho. Por lo tanto, esperanza, ¿vale? Y creernos que es posible, ¿vale? Bueno, ¿y cómo es posible? Próxima temporada, capítulo. Sí. Bueno, pues de todos modos, te invito a que si en algún momento puedes, pues puedas venir de una forma presencial. Tenemos, ya lo pongo, ya lo digo, también reuniones de adultos en los que vienen padres, entonces sería muy interesante, ¿no? que pudieras también quizá hablar con ellos directamente, porque a mí me tienen muy oído ya de decirles todas estas cosas, y es bueno que vean que hay más gente. Sí, a veces eso, el famoso nadie es profeta en su tierra, ¿no? En su Entonces, tierra, sí. Que lo diga alguien de fuera, y además yo lo digo, me voy y puedo decir lo que quiera. Claro, yo lo malo que yo lo digo y me quedo, ¿no? Entonces me echan un poco más la peta. Bueno, pues os lo recuerdo mañana, que hay reunión de padres. Mañana, acordaos los padres, mañana tenemos reunión de padres. Y también recuerdo que no va a ser este miércoles cuando hay post-twist. Por lo tanto, va a ser el jueves. ¿No? El post-twist. Se hablará del padrino. Ya sabéis. De los Corleones y demás. Bueno, pues nada más. No, yo quiero dar las gracias. O sea, me ha gustado muchísimo escucharte y he aprendido mucho. Así que espero la segunda parte, sinceramente. Venga, si no, pues te invito a tomarte un café. Nada, pues yo encantado y vamos concretando. O sea, ahora terminan los exámenes, tal. Bueno, son buenos momentos Yo empiezo. para algunos, para otros son muy malos momentos en el sentido de estrés, de tal. O sea, bueno, vamos viendo los espacios y ya me he comprometido en pantalla, así que vamos quedando. Bueno. Genial. No sé si hay alguno más que decir. Ángel, que tú eres el que nos has presentado. Que yo solo soy ese que ha unido los cables, en realidad. No... Eso es muy importante. Ya me pongo la chapa del mes, ¿sabes? Como empleado del mes. Eso que ha rodeado todo, ¿no? Claro, pues esa es tu originalidad. O sea, y estar orgulloso de Pero sí, que estoy muy contento de haberte invitado, la verdad. Y ojalá que te podamos ver en presencial, porque es que realmente yo no te he tenido nunca como profe. Yo me lo he perdido. Pues nada, es que el tiempo pasa volando, ¿no? O sea, que y además 4 meses a veces no da tiempo. O sea, me encantaría personalmente volver al plan antiguo de las asignaturas de un año, donde puedes trabajar con los estudiantes a fondo, ¿no? Porque al final en 4 meses es simplemente un destello, ¿no? Y a no ser que seáis como vosotros, que tenéis estas inquietudes y vais más a fondo, si no, bueno, la gente sale y es la rueda de hámster, ¿no? Venga, va, oposiciones, colegio, pensión, ¿no? Luego me jubilo y me muero. Bueno, pues vamos a salir de ahí, ¿no? O sea, y yo creo que vosotros lo estáis consiguiendo. Así que también os agradezco que estéis con esta iniciativa y con este entusiasmo que transmitís también al resto. Y nada, pues muchísimas gracias también. Pues nada, muchas gracias de verdad. Esperamos que pronto podamos volver a conectar contigo y si ya te digo, si puedes venir de una forma presencial, mejor, porque será mucho más agradable conocerte en persona
y demás. De Y nos acuerdo, despedimos, queridos. Muchas gracias también por estar allí, vosotros, un lunes más. Y ahora, mucho ánimo y a seguir con lo que hemos Con la estado vida. hablando. Venga, Chao, vamos. chao, besos. Chao, adiós. Adiós, adiós.